William James nace el 11 de enero de 1842 en Nueva York, Estados Unidos. Sus padres eran descendientes de inmigrantes protestantes de origen irlandés y nunca sufrieron premuras económicas. William James es conocido popularmente como el padre de la psicología americana. En 1875 montó en Harvard el primer laboratorio de psicología de Estados Unidos. Este pensador contribuyó a la emancipación de la psicología. Él definía a la psicología como la ciencia tanto de los fenómenos mentales como de sus condiciones. Por otro lado, la filosofía de James se caracteriza porque junto a Charles Sanders Peirce abrió las puertas al pragmatismo. Según este enfoque, las cosas tienen sentido tras conocer su utilidad. Por otra parte, un tema que producía inquietud a William James era la cuestión del determinismo. ¿Cómo sabe el individuo que no está a merced de fuerzas fatales, limitado congénitamente por fuerzas orgánicas que condicionan toda su vida? ¿Tiene el individuo suficiente poder y margen de libertad para dar algún rumbo a su vida? ¿O se mueve siempre lastrado por ocultas determinaciones? James apuntó en su diario en abril de 1870: mi primer acto de libertad será creer en la libre voluntad. Una forma de ejercer la libertad es empezar por creer en ella. Con respecto a la libertad, James adoptó la postura de uno de los pensadores que más admiraba, Charles Renouvier. Según este pensador, ni el determinismo ni la libertad pueden probarse, pero moralmente hay que optar por lo uno o por lo otro. Si se decide creer en la libertad, desde luego uno puede equivocarse, pero sea como sea, el porvenir de esa ilusión depende de esa decisión. Para James, vivir consiste en arriesgarse. Si se nos diera a elegir una vida perfecta, en la que algo superior a nosotros, como un ser o un mecanismo, eligiera por nosotros, la mayoría de nosotros no querríamos llevar semejante existencia, incluso si lo que ese mecanismo eligiera fuera lo mejor, pues ser un humano es sentir que se vive la propia vida, de verdad, mientras que dentro de ese sueño, por felices que fuéramos y satisfechos que nos sintiéramos, ignoraríamos el propio hecho de que nuestra vida no es nuestra y que toda nuestra felicidad es una pura ilusión. La libertad no es una ilusión, defendió James. La libertad es algo positivo. Es la voluntad para juzgar los hechos concretos como efectos de los actos humanos, y no sólo como caprichos de una naturaleza cuya dinámica escapa a nuestra comprensión. William James realiza un acto de fe con respecto a la existencia de la libertad. Él defendía que los actos de fe son comunes en las relaciones humanas. Por ejemplo, dijo, las relaciones humanas serían imposibles si no diéramos por supuesto que agradamos a nuestros semejantes. Para James, los actos de fe no perjudican e incluso pueden contribuir a la realización de una posibilidad. Si no nos vemos obligados a escoger, si no nos apremia la vida, desde luego podemos tomarnos todo el tiempo del mundo para decidirnos. Pero cuando nos vemos obligados por las circunstancias, no es ilógico ni insensato actuar así, pues la evidencia que necesitamos no puede darse mientras nos mantengamos pasivos. Es razonable que no queramos equivocarnos, pero es igual de razonable querer acertar, sobre todo cuando la cuestión que está en juego es el destino de nuestra propia vida. ¿Por qué un error atribuible a la esperanza sería peor que un error atribuible a la previsión? El mandato dogma impuesto por la mentalidad científica, según el cual no debemos creer nada que no esté verificado, aseguró James en su escrito El sentimiento de la racionalidad, es una regla prudente que nos ayuda a maximizar la corrección del error a largo plazo. En conjunto,
es más seguro seguirlo, pues no hay duda que las ganancias terminarán por cubrir las pérdidas. Sin embargo, en las cosas particulares quizás perdamos ocasiones de dar en el clavo si decidimos obedecer la filosofía de la verificación. En cuanto a la fe en el plano religioso, como hombre de ciencia de su época, James no podía creer en el Dios de la teología, pero para ser un hombre de ciencia de su época, se tomó en serio el derecho de los creyentes a creer. Espero les haya gustado el video.